Normalmente la gente piensa que el fútbol no tiene nada que ver con el cine, con la literatura, con la filosofía, la historia, la música y la cultura en general, ¿no? Pero el fútbol es mucho más que un simple juego. Y como muestra, a continuación les hablaré sobre tres grandes libros sobre fútbol. Un gol legendario, jamás visto. El primer libro sobre el que quiero hablar es Fútbol a Sol y Sombra de Eduardo Galeano. Este libro se publicó en el 95 y sobre Eduardo Galeano tengo poco que agregar, ¿no? Todos lo conocemos, fue uno de los intelectuales de América Latina más importantes de todos los tiempos. Su libro Las Venas Abiertas de América Latina es uno de los libros probablemente más leídos por latinoamericanos y es uno de los mejores ensayos para comprender el sufrimiento histórico que ha vivido América Latina, ¿no? Es un libro que incluso hoy sigue siendo muy vigente porque las problemáticas de América Latina siguen siendo las mismas, ¿no? No se han resuelto, incluso en algunos sectores de esta gran región se han vuelto más complicados estos problemas, ¿no? Como ya les dije, Fútbol a Sol y Sombra se publicó en el 95 y es probablemente uno de los libros más importantes sobre fútbol. En este ensayo, que no es el único que Galeano le dedicó al fútbol, aborda un montón de cosas que tienen que ver con el fútbol y su relación con la cultura y con la sociedad, también con la historia. De hecho, uno de los primeros capítulos del libro aborda esta cuestión de cómo el jugar a la pelota es una constante desde las civilizaciones antiguas. El fútbol no es algo moderno, el fútbol no lo inventaron los ingleses en el siglo XIX. El fútbol es una forma de jugar, es una forma de expresarse del ser humano desde la antigüedad. Y él menciona a los mayas, menciona el juego de pelota en Egipto, él mencionó un montón de civilizaciones antiguas que siempre han tenido como constante el juego de la pelota. En el siglo XIX es cierto que los ingleses empiezan a darle forma, empiezan a situar reglas, pero el jugar a la pelota es una constante en todas las civilizaciones antiguas y ha estado presente en todas y cada una de las civilizaciones humanas desde la antigüedad. Este libro no es nada más un libro sobre fútbol, ¿no? Es un libro sobre el ser humano, sobre las emociones, sobre todo aquello que conforma todo aquello que nos conforma a nosotros como sociedad, ¿no? Nuestras contradicciones, nuestros pros, nuestras contras, y cómo el fútbol es un reflejo de todo aquello, ¿no? Tiene grandes capítulos dedicados, por ejemplo, a estas supersticiones, a la caballería de muchos jugadores, pero que también tiene que ver con cuestiones tradicionales de los lugares de donde provienen. Habla sobre las contradicciones mismas del fútbol, habla sobre momentos históricos que marcaron a pueblos enteros, que tuvieron impacto político. Es decir, es un libro sobre fútbol, pero que va más allá del fútbol, ¿no? Como siempre lo ha hecho Galeano. Galeano siempre relaciona sus intereses personales con sus intereses sociales, ¿no? Que tienen que ver con todos estos grupos latinoamericanos o grupos en desigualdad en todo el mundo, ¿no? Y en el fútbol, Eduardo Galeano encuentra esta forma de representar todas estas desigualdades y todas estas luchas que tiene la misma sociedad consigo mismo. Fútbol a Sol y Sombra es un imprescindible. Probablemente sea el libro más importante sobre fútbol, ¿no? Porque a partir de ahí un montón de escritores van a tomar a Fútbol y Sol y Sombra como un ejemplo para relacionar el fútbol con todo aquello que nos rodea, ¿no? Van a lograr comprender, gracias a Galeano y este libro, como sus otros libros sobre fútbol, que el juego va más allá de lo que sucede en la cancha, ¿no? El fútbol tiene que ver con la política, con la historia, con la sociedad, con la cultura, con las tradiciones y todo aquello que permea una sociedad, ¿no? Porque el juego en sí mismo
ya tiene sus propias reglas, ¿no? Tiene sus propias obligaciones y es una representación, una micro representación de la sociedad en la que vivimos. No por nada, Eduardo Galeano alguna vez dijo: dime cómo juegas y te diré quién eres. El segundo libro sobre el que les quiero hablar es ¿En qué pensamos cuando pensamos en fútbol? Aquí les estaré dejando una imagen de la portada. Este sí lo tengo en físico conmigo, y es de Simon Critchley. Simon Critchley es un poco más desconocido que Eduardo Galeano. Eduardo Galeano fue una gran figura intelectual, y Simon Critchley aún sigue vivo, está en activo, es más joven, relativamente más joven, y es británico. Simon Critchley es filósofo y se dedica realmente a dar clases en la universidad sobre filosofía. Él hizo su tesis doctoral sobre Heidegger, entonces digamos que sus intereses académicos están totalmente relacionados con la fenomenología y todas estas vertientes de la filosofía alemana de mediados de siglo XX. No obstante, Simon Critchley es otro de esos ejemplos de cómo la academia, el conocimiento, la filosofía no está separado del juego. Y Simon Critchley ha dedicado en este libro gran parte de su vida, ¿no? Es decir, no es que haya tardado muchos años en escribirlo, sino que en este libro se concentran muchos años de su vida, ¿no? Simon Critchley tuvo que esperar todo este tiempo para poder comprender realmente lo que es el fútbol, ¿no? ¿En qué pensamos cuando pensamos en fútbol? Critchley nos presenta una serie de ensayos que él denomina fenomenológicos para comprender el ser ahí del fútbol, ¿no? Es decir, ¿qué es aquello que hace al fútbol fútbol? Entonces, a través de una serie de capítulos, Critchley va a abordar todos estos elementos que conforman el juego, ¿no? Él habla sobre el tiempo, habla sobre los espacios, habla sobre el lenguaje del fútbol, habla sobre la historia, habla sobre algunos de sus protagonistas, habla de sus reglas, habla de su forma socialista de ser, ¿no? Del juego como tal, pero también habla de sus contradicciones, porque el fútbol es uno de los ejemplos de este capitalismo voraz que nos consume a todos en el mundo, ¿no? Es decir, en el fútbol, Critchley ve como es un juego colectivo en donde jamás va a poder ganar uno solo, sino que siempre se va a necesitar del conjunto, del esfuerzo conjunto e igual de todos para poder triunfar. No obstante, esta idea socialista del juego como tal tiene una gran contradicción pues con aquellos que poseen el fútbol, ¿no? Aquellos que poseen el juego. Es decir, las personas de corbata que están en la FIFA, que son dueños de los equipos, que venden a los jugadores sin importarles realmente la conexión que estos tengan o no con el equipo y con la afición. A ellos lo único que les interesa es que se muevan los jugadores, que ingrese dinero, que las marcas patrocinen y les hinchen las arcas de dinero. Que les llenen la camiseta de publicidad, no les importa nada, ¿no? Lo único que quieren es el dinero y han llevado al fútbol a un lugar de capitalismo excesivo que se contradice totalmente con la idea colectiva del jugar en sí mismo. De Critchley no está exento de la opinión personal y él mismo lo confiesa. Este no es un libro objetivo. Yo soy filósofo, me he dedicado toda mi vida a esto. No obstante, también toda mi vida he sido hincha de Liverpool. Fui hincha de Liverpool antes de ser filósofo y aquí está una parte de mí, ¿no? Es decir, no nada más es una reflexión sobre el juego, sino también es una reflexión sobre sí mismo y sobre por qué tiene tanto interés en el juego, ¿no? Es un libro reciente del 2018
que también muy recientemente se tradujo al español y que se va a convertir en uno de los imprescindibles siempre que se quiera hablar sobre fútbol. El tercer y último libro es Dios es redondo, de Juan Villoro. Igual, sobre Juan Villoro hay poco que decir. Es uno de los intelectuales, de estos intelectuales rockstars de México que aparecen en entrevistas, que aparecen en documentales, que aparecen en un montón de antologías, que ha escrito un sinfín de libros que van desde la novela, el cuento, la poesía, el ensayo, que ha ganado un sinfín de premios tanto nacionales como internacionales. Es decir, sobre Juan Villoro hay poco que decir, te puede gustar o no te puede gustar. Sin embargo, Dios es redondo es probablemente uno de sus mejores libros y es uno que no está dedicado a todos estos temas en los que es especialista, ¿no? Es decir, no es que no sea especialista en el fútbol, no obstante, desde mi perspectiva, ha dedicado más tiempo de su vida a estudios culturales que tienen que ver con lo mexicano y con todas estas cuestiones. Es redondo, se publicó en 2006, aprovechando que estaba en boga toda esta excitación sobre el Mundial de 2006, ¿no? Que sucedió en Alemania. Y es algo que se ha vuelto muy común cada vez que se acerca un Mundial. Ciertas editoriales publican libros sobre fútbol, algunos escritores que nada tenían que ver con el fútbol escriben algunas cositas para aparecer en las estanterías de las librerías, para volver a venderse y todas estas cuestiones. Se ha vuelto una moda un tanto desagradable, no obstante Dios es redondo, pues es una gran sorpresa, ¿no? Gran sorpresa porque en este libro Juan Villoro logra algo muy parecido a lo que hace Eduardo Galeano con Fútbol a Sol y Sombra. Es decir, que a lo largo de una serie de ensayos aborda varios temas que conforman la idea del fútbol y lo relaciona un montón con la sociedad, ¿no? Y cómo el fútbol es una representación de la sociedad en la que el jugador o los hinchas pertenecen. A diferencia de Eduardo Galeano, Juan Villoro no es tan poético en su hablar, es un poco más académico, ¿no? Se parece un poco más a Critchley, por ejemplo, que Critchley llena su ensayo sobre fútbol con un montón de terminología filosófica, ¿no? Que no obstante, eso no impide que una persona que no está relacionada con todos estos conceptos, con Hegel, con Kant, con Heidegger, con Gadamer y otros filósofos no puedan entender, ¿no? Sucede algo parecido con Juan Villoro y su Dios es redondo. Es un libro que también está lleno de conceptos filosóficos, un poco de la sociología también, de la psicología, pero que eso no impide que el lector que no está aficionado, que no está relacionado con todos estos temas, no pueda comprenderlo, ¿no? Esa es, digamos, una de las cosas que más valor le dan a este libro y al de Critchley, ¿no? Que son especialistas en cuestiones académicas y logran aterrizarlo para hacer esta relación con el fútbol y que no quede nada más en un libro que se pierde, ¿no? Sino que sea un libro, que sean libros que se puedan leer por cualquier persona sin batallar o sin sentirse perdidos por no comprender tal o cual concepto. En Dios es redondo también hay unas de estas cuestiones que siempre están en Juan Villoro, ¿no? Que pueden parecer un poco pretenciosas porque, por ejemplo, a veces te menciona cosas como tal o cual día del 98, durante el Mundial yo estaba en un entrenamiento de Brasil y bla, bla, bla. O tal o cual día yo platicaba con un hincha argentino en Argentina en un clásico entre Boca y River. Entonces son estas cuestiones que Villoro no se puede, que no puede evitar, digamos, presumir, pero que no le quitan valor a su texto. Es un texto que aborda también, como ya mencioné, cuestiones que tienen que ver con la historia del fútbol, con cuestiones de la cultura, con cuestiones de las tradiciones y cómo éstas se ven permeadas en el juego y a la vez cómo el juego permea a la sociedad, ¿no? Y las decisiones políticas o grupales, colectivas de algunos sectores de la sociedad. Y bueno, estos fueron 3 grandes libros
imprescindibles sobre fútbol que cualquiera que sea aficionado al juego como a las letras tiene que leer por lo menos una vez en su vida. Y yo situaría Fútbol a Sol y Sombra como un imprescindible sí o sí de cualquiera que guste del juego y quiera comprender el juego y su relación con la cultura. Siguiente vez que hablemos sobre libros y fútbol será especial porque hablaremos de libros escritos por mujeres que no son nada común en la literatura sobre fútbol, sobre el deporte, pero que son sumamente importantes también. Bueno, estos fueron 3 grandes libros, 3 imprescindibles sobre el fútbol. Hay un montón de cosas que decir sobre los autores y sobre los libros en sí mismos, pero lo mejor es que los lean, que se acerquen a ellos, que se relacionen y que logren relacionar al fútbol con todas estas cuestiones que aparentemente no tienen nada que ver con el juego. Y así comprendamos mejor tanto al juego como a la sociedad en la que vivimos. Nada, este fue el video, espero les haya gustado. Y recuerden que, como dijo Jorge Valdano, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Nos vemos. Un país fanático del fútbol, pero en este momento su selección enamora. Al final del partido, no importa el resultado, saludamos al equipo contrario.